Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de Plan Lector. Hoy leeremos un texto llamado Las Cocaditas, con el cual reforzaremos nuestra comprensión de textos. Si estamos todos listos, podemos comenzar. Para nuestra clase, debes alistar los siguientes materiales: tu folder de Plan Lector, tus colores y tu lápiz con borrador. Y nuestro propósito de lectura es el siguiente. Hoy vamos a leer una receta para identificar cómo es su estructura, conocer qué tipo de texto es y descubrir para qué fue escrita. Para lograrlo, debes tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Primero, deberás ubicar información importante en el texto. Luego, debes identificar la estructura de la receta. Y por último, deberás descubrir qué tipo de texto hemos leído y para qué fue escrito. Niños y niñas, antes de comenzar con nuestra lectura, es importante realizar algunas actividades previas. Comenzaremos entonces analizando la estructura de nuestra receta, que lleva por título Las Cocaditas. En la estructura de nuestro texto encontraremos primero a los ingredientes, así como también está acompañado de una imagen representativa de este dulce llamado Las Cocaditas. En la siguiente sección encontraremos la preparación, en donde se ubican de manera ordenada los pasos a seguir para que puedas preparar este dulce. Ya que hemos terminado de analizar rápidamente la estructura de este texto, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿De qué crees que va a tratar el texto? ¿Qué partes de la estructura del texto te hacen pensar eso? Haz una pausa en esta parte del video y manda tus respuestas por un audio. Ahora vamos a planificar juntos nuestra lectura. Para ello responderemos a las siguientes preguntas. Recuerda, ¿qué vas a leer? Una receta, muy bien. ¿Y para qué vas a leer? Pues para conocer más de estos textos y para fortalecer nuestras habilidades lectoras. ¿Y qué te ayudará a comprender mejor? Leer siguiendo el orden, aplicar estrategias de comprensión lectora y resolver actividades. ¡Excelente! Ha llegado el momento de empezar con nuestra lectura. Para ello, debes concentrarte y prestar mucha atención. Puedes aplicar tus estrategias lectoras conforme vayamos leyendo. Si estamos todos listos, comencemos de una vez. Las cocaditas. Bien, los ingredientes para esta receta son los siguientes. Una lata de dulce de leche. Un paquete de coco rallado seco. Y un paquete de galletas de vainilla molida. A continuación, leeremos la preparación de las cocaditas. Primero, mezclar todos los ingredientes en una vasija y amasar bastante con las manos. Segundo, formar bolitas pequeñas y colocarlas sobre un plato. Tercero, espolvorear con más coco. Y listo, ya tenemos cocaditas para comer. Ahora que hemos terminado de leer nuestra receta, vamos a resolver juntos algunas actividades. Pero antes de continuar, presta atención a la siguiente información. ¿Sabías que los géneros de textos que nosotros leemos a diario, según sus características, pertenecen a un tipo de texto determinado? Estos pueden ser narrativos, descriptivos o instructivos. Los textos narrativos son aquellos que narran o cuentan acontecimientos que le suceden a unos personajes en un tiempo y lugar. Los textos descriptivos
son como su nombre lo dice. Describen las características de una persona, animal o cosa. Y los textos instructivos son aquellos que indican las reglas o pasos precisos que se deben seguir para realizar una actividad o elaborar algún producto. Entonces, las recetas pertenecen a los tipos de textos instructivos, porque nos indican paso a paso cómo preparar una comida. Continuemos entonces. Para las siguientes actividades, es muy importante que tengas a la mano tu texto. Con él será más fácil responder a las preguntas. Ahora, marca con una X la respuesta correcta a cada pregunta. Primera pregunta. ¿Qué cantidad de paquete de coco rallado seco se necesita para preparar las cocaditas? A. 2 paquetes. B. Una lata. O letra C. Un paquete. Un paquete. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué se hace antes de formar bolitas pequeñas y colocarlas sobre un plato? Para responder esta pregunta, vamos a analizar nuestro texto. Bien, la pregunta dice, ¿qué se hace antes de formar bolitas pequeñas y colocarlas sobre el plato? ¿En qué parte de nuestra receta deberemos revisar? ¿En los ingredientes o en la preparación? En la preparación, estás en lo cierto. Leamos los pasos en orden para descubrirlo entonces. Primero, mezclar todos los ingredientes en una vasija y amasar bastante con las manos. Luego, formar bolitas pequeñas y colocarlas sobre un plato. Acabamos de encontrar el texto del cual nos habla la pregunta. Entonces, ¿cuál es el paso que está antes de formar las bolitas pequeñas y colocarlas sobre un plato? El primer paso, así es. Marca tu respuesta entonces. A. ¿Se espolvorea con coco? B. ¿Se mezcla todos los ingredientes en una vasija y amasarlos? O C. ¿Se le agrega un paquete de galletas? Muy bien. Antes de formar bolitas pequeñas y colocarlas sobre un plato, debes mezclar todos los ingredientes en una vasija y amasarlos. Pregunta número 3. ¿Qué texto hemos leído? A. Una carta. B. Una nota. C. Una receta de cocina. Estás en lo cierto. Hemos leído una receta de cocina. Sigamos trabajando. A continuación, pregunta número 4. ¿Qué tipo de texto es la receta? Para responder a esta pregunta, es necesario que recuerdes los cuadros de los tipos de texto que vimos al inicio, que de acuerdo a sus características pueden ser narrativo, descriptivo o instructivo. Entonces, ¿qué tipo de texto es la receta? A. Texto instructivo. B. Texto narrativo. O C. Texto descriptivo. Texto instructivo. Muy bien, ya que nos está enseñando a preparar o realizar un producto. Pregunta 5. Entonces, queridos niños y niñas, ¿para qué se escribió este tipo de texto? A. Para contarnos cómo son las cocaditas. B. Para enseñarnos a preparar las cocaditas. O C. Para invitarnos a comprar cocaditas. ¡Genial! Se escribió para enseñarnos a preparar las cocaditas. ¡Buen trabajo! Ahora te toca a ti. Ha llegado tu turno de elaborar una receta para preparar limonada. Para lograrlo, puedes seguir el siguiente esquema, en el cual te presento la estructura de la receta. Debes incluir un título,
la sección de los ingredientes, un dibujo y la preparación. Y recuerden, queridos niños y niñas, las cocadas o cocaditas son unos dulces típicos que se preparan en muchos países y los ingredientes pueden variar según las costumbres de cada pueblo. Ahora que hemos terminado de resolver nuestras actividades, vamos a resolver nuestra ficha de autoevaluación, con la cual podremos darnos cuenta cómo nos fue en nuestros aprendizajes. ¿Lograste ubicar información importante en el texto? ¿Identificaste la estructura de la receta? ¿Descubriste qué tipo de texto hemos leído y para qué fue escrito? Marca un check si lo lograste, si lo estás logrando o si necesitas apoyo. Recuerda ser muy sincero o sincera con tu evaluación. Es momento de despedirnos. Muchas gracias por tu participación. Los felicito a todos por el gran esfuerzo que hicieron hoy. Nos vemos pronto.